Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vengo con este Ullastre que se ha incorporado a mi colección hace muy poquito. La verdad que desde el primer momento que lo vi me llamó mucho la atención por su forma única y no me pude resistir. Bueno, tiene historia. Hace ya muchos años que salió de Mallorca, ha pasado por Bonsai Pavia, después se fue a un cliente y de un cliente se fue a Medi Bonsai por Germán. Y Germán lo trasplantó en esta maceta Gyosan, espectacular. Y nada, me dio la oportunidad de tenerlo, así que muy agradecido y espero que esté conmigo muchos años. La verdad que me hace ilusión este árbol por su forma, no sé por qué me atrajo desde el primer momento y vamos a trabajarlo hoy e intentar sacarle el máximo partido y que pueda evolucionar y el día de mañana lo podamos ver en alguna exhibición. Así que vamos allá con el trabajo, vamos a hablar un poquito de diseño, de ramificación, seguramente lo cambio un poquito de posición, creo que ha quedado un poquito para atrás, más que nada es gusto personal, pero vamos a ver diferentes cosas, diferentes aspectos que a mí particularmente me gustaría ver y evolucionar en este árbol y que dé un siguiente paso para el futuro. Así que vamos allá con el trabajo y espero que os guste mucho. Bueno, aquí podemos ver el buen estado de salud que tiene este árbol. Le ha sentado muy bien el trasplante, ha crecido con mucha fuerza. Y una de las primeras cosas que voy a hacer es hacer una selección de ramas. Voy a quitar todo este crecimiento tan potente para provocar una segunda brotación un poquito más suave. Vamos a quitar inicialmente lo que se ve muy claro que no necesitamos. Y así también vamos viendo mejor un poquito la línea de tronco, las ramas que tenemos, etc. Es una de las cosas que suelo hacer al principio cuando tengo dudas qué ramas van a quedar, cuáles no, quitar las que sí o sí sabemos que no van a formar parte del árbol. Aquí vemos que para mí es un árbol que va a caer y vamos a tener toda la copa aquí, así que este de aquí no hay ninguna duda, por lo tanto lo podemos quitar sin ningún tipo de problema. Después, la brotación que tiene tanta potencia la voy a podar hacia atrás porque normalmente cuando crecen rápido nos suelen hacer el mismo tamaño de aquí a aquí, entre nudos largos, como un tubo, vamos, no tiene ningún tipo de reducción ni nada. Por lo tanto, solo voy a aprovechar las que sí tengan reducción y sean un poquito más suaves. Al tener este crecimiento alto y al podar, va a provocar una segunda brotación y va a estar mejor orientada y vamos a estar atentos para poder dirigirla. Así que vamos allá un poquito con la poda más clara de ramas que tenemos así un poquito más innecesarias. Y podemos ver crecimiento muy potente. Quitamos las más potentes y sobre todo según donde se encuentren, de abajo hacia arriba, mantenemos un poquito más gordo abajo y buscamos conicidad. También suprimimos tres ramas en el mismo punto, dejamos dos. En este caso vamos a dejar la que va para abajo y esta la cortaremos. Vamos quitando un poquito de volumen para ver mejor.
Bueno, vamos descubriendo lo que hay por dentro. Tiene cosas buenas y malas. De una formación se ve desde hace muchísimo tiempo, pero hay algunas líneas que por cómo lo veo yo creo que se han hecho vastas o salen del mismo punto muchas ramas, y me gustaría crear alguna alternancia y crear ramas que sean como estas, más manejables para poder crear líneas bonitas. Pero vamos a ver, porque seguro que hay bastante cosa que podemos aprovechar. Os enseño un poquito a lo que me refiero. Aquí tenemos, ¿ves? Desde el mismo punto sale 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente 6 ramas. Y a mí me gusta tener bifurcaciones limpias de 2 como norma general. Salvo alguna excepción, pero como norma general suelo buscar bifurcaciones limpias. Cuando empezamos a trabajar un árbol así, pues nos encontramos con el dilema de si volvemos más o menos atrás para nuestro gusto. Pero intento, en este caso, hacer algo intermedio, es decir, ir cambiando poquito a poco según me gusta a mí la ramificación, orientándolo al diseño, pero sin destruir todo completamente. Aunque no me gusta al 100%. Hay líneas que me gustan mucho y otras que no tanto, y voy a ir cambiando esas líneas que no me gustan y manteniendo las que más me gustan a mí. Aquí también vemos como tenemos líneas muy bonitas, aquí alguna rama que se ha engordado muchísimo. Creo que en un árbol como este tiene que tener menos volumen de verde, es decir, tiene que ser un poquito más ligero de esta parte, porque si hacemos una copa muy grande va a ser un poquito menos, entre comillas, creíble por el dramatismo que tiene el tronco, por la línea que se va reduciendo, el que pueda mantener y se haya vigorizado tanto. Sería posible, obviamente, pero vamos a intentar transmitir que el volumen, la cantidad de verde que dejamos también en todas estas zonas de aquí sean más ligeras, tengan menos peso y nos aumente el movimiento y el dramatismo de esta subida y bajada que tiene tan bonita. Así que vamos a aligerar un poquito más ramas. Aquí creo que es demasiado potente, así que vamos cortando poquito a poco ramas que veamos innecesarias. Creo que necesitamos profundidad. Ella empieza a tener ramas bastante gordas. Va a necesitar alguna rama, alguna herramienta más dura. Adiós, que la lío. Tenemos podadoras de todos tamaños. Esta de aquí es bonita, me gusta bastante el movimiento que tiene. No descartaría que acabe siendo incluso la primera rama. Vamos a verlo, porque tiene un movimiento, una reducción bastante bonita y tiene como un movimiento que va para acá y otro para allá. Y simplemente dejar algo de compensación en esta zona de aquí. Pero vamos a empezar quitando las partes que menos me gustan. ¿Veis? Esta es la parte trasera. Se alarga mucho, vamos a ir suavizando. Esto sigue siendo muy potente. La verdad que voy a ir quitando bastante cosas aquí. Vamos a ver. Prefiero dar profundidad y llegar
con alguna rama, incluso te diría de esta zona de aquí, o que nos vuelva a brotar y que podamos dirigir mejor que mantener este grosor en la parte trasera. Así que vamos quitando potencia. Vamos a ver, vamos a probar de dejar algo. No me convence. Ahora os lo voy a enseñar. Se ve mejor. ¿Veis? Esta línea de aquí es muy bonita porque tiene movimiento. Y esto es una línea recta que se ha engordado muchísimo y particularmente voy a dejar de momento trozo largo para una posibilidad de hacer algún jean, pero voy a quitar. Vamos a quitar esto. Vale, esta línea nos gusta. Vamos a mirar también la posibilidad de cambiar un poquito la posición para así no cometer errores. Vamos a verlo. Os enseño una posible posición para que lo veáis de todos los ángulos. ¿Ves? El movimiento que genera va para atrás. No es tan exagerado como cuando estaba porque si lo ponemos plano, esto se queda bastante plano. Es como un poco más suave la subida y la bajada y acaba en el frente, ¿no? ¿Veis? La verdad que hace un movimiento muy bonito. Muy bonito este árbol. Así que vamos a ver. Vamos a trabajar más o menos aquí. No cambiaría mucho pero la posición, pero va a estar entre el que tiene ahora y esta posición. Vamos a ver cómo resulta la posicionado de las ramas, pero más o menos yo creo que por aquí estaría el tema. Os lo giro un poquito más. ¿Veis? Creo que es un poquito más por aquí, ¿eh? Por ahí. Bueno, os voy enseñando uno de los primeros dilemas, cuál va a ser la línea de la primera rama. Aquí tenemos una bifurcación, pero una bifurcación donde la distancia aquí es un poquito fea, ¿no? Porque no hay nada de verde en todo este tramo ni en todo este tramo de aquí. Particularmente no me gustaría mantener las dos porque no me acaba de convencer el movimiento y lo que genera, por lo que tenemos que elegir uno u otro. Estoy pensando en dejar una rama larga que entre y luego acabe saliendo otra vez. Aquí tenemos dos, una entra para adentro y otra va directamente con este movimiento hacia afuera. Las dos son óptimas, pero me voy a decantar por esta de aquí porque tiene cierto movimiento que ha adquirido del pasado, de cuando se alambró o que simplemente ha ido adquiriendo ese movimiento de ahí. Este es como un tramo muy recto del mismo tamaño de aquí a aquí, por lo que voy a mantener este movimiento, voy a alambrarlo completamente y generar un movimiento y una rama de momento larga a ver qué tal queda. Así que voy a descartar la primera rama que tiene este tramo de aquí tan recto. Voy a dejar una rama corta para hacer, quiero decir, el corte cortito para hacer un jean.
Ahora queda como que va mucho por aquí, pero tiene opción esta línea poder alambrarlo, y además otra cosa que me ha decantado es que tiene también aquí una bifurcación que podemos trabajar también con ella y puede quedar, la verdad, bastante bien. Así que vamos allá, vamos a seguir y según vaya subiendo y vaya viendo os voy enseñando más cositas. Bueno, vamos subiendo, más ramas con dilema. Aquí tenemos una rama muy extraña que sube y además tiene un tramo también muy recto para poder generar profundidad, pero la voy a sustituir porque no me gusta nada por una rama que llegue desde arriba. Ya veremos cómo, si podando o llegando desde otra parte, para ocupar el espacio y envolver toda esta zona de aquí, porque no me gusta nada como de abajo va en línea recta hacia arriba. Os la enseño. Aquí tenemos una rama que desde aquí, desde esta línea de una rama secundaria, de repente se bifurca sin forma línea recta para ocupar el espacio de atrás. Vamos a llegar mejor desde otro punto de por aquí porque no me gusta cómo se ve. Y si no la quitamos, la tendremos para siempre, aunque ocupemos un espacio de verde. Prefiero ir mejorando estas líneas. Así que vamos allá, vamos a cortarla también. Y vamos definiendo ramas. Curiosamente queda un movimiento muy bonito. En esta, ¿ves? Que va hacia adelante, y esta sí que la aprovecharemos porque son castita. Bueno, tenemos aquí ahora la parte más crítica de todas, porque aquí hemos podido aprovechar bastante, pero aquí, como os explicaba al principio, no me gusta la dirección de estas ramas, las bifurcaciones que salen del mismo punto en mogollón, y el bajarlo tampoco me convence por la misma razón, ¿no? Porque están muchas desde el mismo punto. Quiero buscar, aquí sí que tendré que reconstruir un poquito más y tendré que buscar una línea de tronco que me convenza para poder hacer algo un poquito más suave, aunque sacrifique un poquito de volumen o bastante, pero creo que es un árbol para hacer en los próximos años sin ningún tipo de problema. Así que habrá que buscar una línea que tenga cierta curva y que luego podamos ir creando líneas. Vamos a ver. Aquí tenemos algo. Vamos a ver qué hacemos. La parte más difícil. Normalmente los ápices en este tipo de árbol lo hacemos desde un principio y ya lo creo como queremos, pero cuando ya se ha dejado, pues el volver atrás es una de las únicas soluciones. Y se complica un poco. Vale, lo enseño por la parte de atrás. Aquí hemos discutido un poquito qué línea coger de tronco hacia el ápice. La verdad que no es fácil porque tenemos, como os explicaba antes, que una rama donde salen muchos puntos y había una opción de bajar esta línea de aquí para crear este movimiento y la otra es coger esta línea de aquí. Al final nos hemos decidido por intentar hacer el movimiento de dentro y volver hacia afuera para poder aprovechar algunas líneas de la parte de delante.
Es una de las razones por lo que es difícil cuando ya se ha hecho una estructura con muchas ramas desde los mismos puntos, haciendo cierta forma el reconstruir. Siempre que tengo un árbol avanzado intento llegar a un punto medio, pero según he ido subiendo al ápice se ha complicado y hay que tomar decisión para hacerlo de cara a largo tiempo, no solo para dentro de medio año, sino que para que dentro de varios años podamos hacer un ápice, bajo mi punto de vista, con una estructura mejor. Por lo tanto, vamos a buscar y a quedarnos solo con una línea, aprovechando cierta reducción, cierto movimiento y bueno, volver un poquito atrás para avanzar más adelante. Va a quedar un poco raro hoy, pero siempre hay que priorizar el futuro del árbol según nuestro entendimiento. Así que vamos a ver, vamos a cortar esta rama de aquí después de pensarlo mucho, ¿eh? No es que lo hagamos una decisión tan rápida, pero después de pensarlo hemos decidido cortarla, ¿vale? Que estas ramas están duras. Vale. Suprimimos esta línea recta. Lo voy a dejar viva, no sea que después nos cree una línea y nos brote y uno guste más. Pero en principio va a desaparecer todo esto de aquí y en un futuro haremos jeans. Lo voy a dejar un poquito más corto. Aquí, a ver si me deja. Porque lo normal es que vuelva a brotar también de por aquí, con la fuerza que ya tenía. Sí, vamos a ver cómo ahora incorporamos estas líneas de aquí, vamos a poner alambre y meter y distribuir con una conicidad un poquito más buena que antes. Vamos a ver cómo queda.
Vale, ahora este producto que vamos a aplicar es una resina natural que nos va a servir principalmente para proteger la madera. Esto creará una capa protectora y la gran ventaja que tiene es que no nos cambia el color de la madera. Esta resina, como se diluye en polvo, cuanto más densa la ponemos, queda más brillante. Aquí hay algunos puntos que desde cámara no sé si se verá, pero en persona se ven. Pero esto, cuando van pasando el tiempo con el sol, va desapareciendo simplemente. Y el ponerlo más denso nos ayuda a protegerlo durante más tiempo. Vale, ahora voy a hablaros sobre el microsintol, que es este producto de aquí. Seguramente ya hayáis escuchado hablar de él, pero bueno, si nunca lo habéis visto o nunca os han hablado de él, es un producto que lleva principalmente cobre, manganeso y zinc y está preparado para aplicarse en pincel directamente sobre la vena viva. Este producto lo que nos permite es aumentar el flujo de savia por toda la vena y debido a ello acaba haciendo más capas y saca más corteza. Lo solemos diluir bastante porque no nos gusta que quede un color muy brillante y muy oscuro, porque al final el color natural también es bonito, pero este color nos ayuda a contrastar también con la madera muerta. Bueno, ahora sí tenemos ya el árbol terminado, hemos hecho todo lo que teníamos pensado para el día de hoy y como veis hace un contraste la madera con la vena viva que resalta todo el movimiento, el dramatismo de este árbol. Hemos creado, como hemos explicado, varias líneas y hemos enfocado de cara al futuro. Y yo creo que va a ser un árbol espectacular que esperemos ver en el futuro en una exhibición. En principio es un árbol de colección que me haría ilusión exponer dentro de unos años. Lo veremos porque hay que volver a reconstruir bastantes volúmenes. Ahora queda un poquito pequeño. Tiene que coger volumen, coger algunas ramas de profundidad, pero sí que hemos creado líneas muy bonitas. Y ahora hay que ir definiendo las que nos valen. Tenemos que esperar las brotaciones que tendremos durante las primaveras, primavera, verano, otoño, y intentaremos aprovechar y estar focalizados para poderlo ramificar correctamente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, este árbol. No olvidéis suscribiros y esperemos vernos en el futuro, sea donde sea. Hasta luego.